Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por venir a este centro demostrador que tiene lugar en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara. En primer lugar, también quiero agradecer a la organización por la organización de este evento, que puede acercarnos un poco más a las pymes de la provincia. Mi nombre es María Engonga, como ha dicho María José. Trabajo desde hace ya prácticamente 2 años en el Centro Europeo de Empresas e Innovación y en particular trabajo en el Departamento de Proyectos Europeos y de Internacionalización. Desde el CEI Guadalajara, una fundación que se constituyó en el 2009, trabajamos en pos de la creatividad y de la creación de nuevas empresas, de dar impulso a la nueva creación y a la innovación de las mismas, de estas pequeñas empresas que en muchas ocasiones están aquí instaladas y instalan aquí a precios muchas veces mejores o a mejor coste que los precios que ofrecen en el mercado para poder estimular que se inicien, que pierdan el miedo a innovar y a constituirse como empresa y así crear empleo y así favorecer la riqueza y el enriquecimiento de nuestra provincia. En el departamento en el que yo trabajo, trabajamos concretamente, especialmente con proyectos europeos, como bien os he dicho antes. Trabajamos directamente con la Comisión Europea y buscamos un poco financiación para las pymes a través de los diferentes proyectos que la Comisión nos ofrece. A su vez, de un tiempo a esta parte venimos trabajando también con la internacionalización, puesto que se nos ha dado en muchísimas ocasiones, o cada día más, son los pequeños y medianos empresarios de la provincia quienes están interesados en salir al exterior y buscar nuevas oportunidades de negocio fuera. Por tanto, aquí lo que hacemos en concreto es darles las primeras pautas, los primeros pasos a seguir, puesto que muchas veces la gente llega un poco perdida y sin saber a quién poder acudir, cómo poder empezar a elaborar un plan estratégico fuerte y firme que luego pueda tener garantías de éxito en otros mercados. Por tanto, no les damos un asesoramiento integral, pero sí que les acercamos un poquito al mundo de la internacionalización y les hacemos perder el miedo dándoles las primeras pautas y guiándoles con los primeros pasos. Entonces, mi presentación va a versar vamos a pasar un poco, vamos a explicar un poco el contexto en el que nos situamos, porque creo que es imprescindible para saber hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir y por qué es tan importante internacionalizarnos y diversificar los riesgos en los diferentes mercados. Voy a pasar un poco por encima también sobre cómo elaborar un plan de internacionalización, qué es lo primero que tenemos que saber para alcanzar una operación comercial de esta envergadura internacional con éxito. Acerca de mercados, voy a poneros ejemplos de los principales mercados emergentes, he puesto algunos ejemplos de ello, y los productos que más están demandando estos mercados, puesto que creo que puede ser de interés para vosotros. Además, las oportunidades de negocio que están ahí presentes, latentes, pero muchas veces nos encontramos con que la gente no sabe cómo acceder, no sabe que es más fácil de lo que nos pensamos a priori, de que hay herramientas y instituciones encargadas en facilitarnos los trámites y asesorarnos un poco a este respecto. Y a su vez, algo que creo que es fundamental para cualquier empresa que desea bien salir fuera o bien comercializar en el mercado doméstico, que es conocer qué apoyos financieros o qué instrumentos financieros tenemos a nuestro alcance para conseguir nuestros objetivos. Al final de la presentación, si tengo tiempo, me gustaría hacer también de forma práctica, enseñaros las diferentes fuentes las más importantes con las que nosotros trabajamos y que creo que son fundamentales y son la base de riqueza para poder tener un conocimiento absoluto y general para que
cuando salgamos al exterior pues podamos ser fuertes y nadie nos la dé con queso. Bueno, como bien os he dicho, os he presentado el centro. Bien, voy a hablaros un poco del contexto en el que nos encontramos. Como todos sabemos, estamos en una crisis pues que ya asola desde hace casi 6 años a nuestro país, con una prima de riesgo que ha llegado a alcanzar máximos históricos, con una deuda soberana muy fuerte y bueno, bien, creemos que a pesar de que muchas veces desde centros como el CEI Guadalajara o desde la Confederación de Empresarios de Guadalajara y otras administraciones se intenta incentivar que la gente o que las pequeñas y medianas empresas salgan al exterior, muchas veces nos encontramos que no resulta sencillo, que existen muchas barreras. Estas variables que determinan muchas veces que nos dé miedo, nos asuste acceder a los mercados, podemos encontrarlas a través de las barreras de entrada. Ya de partida muchas veces llegamos a las aduanas y nos ponen trabas a la hora de introducir nuestros productos o de comercializar. Existen países más proteccionistas que otros a este respecto. Por tanto, podemos diferenciar que hay 3 tipos de mercados. Están los llamados mercados difíciles, aquellos que nos ponen muchas trabas. Por ejemplo, hace unos meses, en septiembre, un informe de la Comisión Europea ha sacado unos datos que revelan que Brasil, por ejemplo, o Argentina son 2 de los países emergentes de hoy en día más proteccionistas. Luego hay otros mercados intermedios, donde a lo mejor no nos ponen tantas trabas arancelarias, pero que sin embargo sí que tienen mucha, no sé cómo decirlo, mucha diplomacia o mucho papeleo, mucho trámite, que por culpa de directivas directamente de la política de cada país, del riesgo país, nos hacen tener que adaptarnos a las circunstancias. Y luego están, como no, los mercados sin barreras. Estos son mercados fáciles donde no tenemos que adaptarnos, donde, por ejemplo, en la Unión Europea, los 28 miembros, entre nosotros, tenemos unos códigos a los que, gracias a los cuales no tenemos que vernos expuestos a unas dificultades como en otro tipo de mercados. Por tanto, tenemos que adaptarnos, tenemos que ver todas las posibilidades que el mercado exterior nos ofrece y tenemos que saber encontrar estas oportunidades de negocio. Hoy en día estamos concentrados en mercados con muy poco crecimiento. Las barreras culturales también nos dificultan en muchos casos acceder a otros mercados, a otros comercios y debemos buscar las mejores estrategias para estar preparados. Antiguamente, en un contexto anterior, los costes mínimos con los que hemos venido trabajando en los mercados de fuera nos han hecho poseedores de unas ventajas competitivas sin igual, porque nos encontrábamos encerrados en nuestro propio estado y no había ningún competidor externo que nos molestase. Sin embargo, a día de hoy, mercados como por ejemplo el asiático tienen unos costes mínimos que hacen que no podamos competir contra ellos. Por lo tanto, es lo que vengo diciendo de la adaptación. Tenemos que adaptarnos a cada mercado, tenemos que elegir a qué mercado queremos acceder e ir a por él con una estrategia detrás que nos avale. En este nuevo entorno competitivo que nos encontramos debemos tener claro y tener claros conceptos como la globalización, que por supuesto ha hecho que las barreras
prácticamente sean inexistentes, salvo pues, barreras arancelarias que tal vez nos dificulten, pero sí que es verdad que antes era impensable salir fuera y producir y externalizar nuestra mercancía a un mercado como Latinoamérica o que China trajese nuestros productos aquí. Era bastante complicado. Ahora, con la globalización sí que ha hecho que estas barreras desaparezcan, pero por lo tanto ha generado que se cree otro tipo de barrera, que es el conocimiento intensivo del mercado y la multilocalización. El conocimiento intensivo del mercado es fundamental, tenemos que conocer a nuestros competidores, tenemos que conocer los diferentes tipos de países y de formas de pensar a nivel de comercio exterior que existen y además la necesidad de la multilocalización. Esto es fundamental, tenemos que saber que algo muy importante es aprender a diversificar nuestros riesgos, aprender a que la producción y la distribución no tiene por qué ser dentro del mercado doméstico, sino que si encontramos que los costes de producción no son más baratos en otro mercado, podemos comenzar desde este mismo y seguir dividiendo los beneficios. La creación conjunta de valor, tenemos que cooperar y tenemos que buscar los socios adecuados, tenemos que buscar bloques de colaboración que nos va a hacer ser más fuertes y competitivos. Necesitamos dotarnos de una base de datos de clientes fuertes, necesitamos acercarnos al cliente, que el cliente nos sienta cerca, por lo que muchas veces tenemos que directamente instaurar una filial o una sucursal o oficina de representación en el país de destino. Por supuesto, en colación con las ponencias anteriores, la innovación y la especialización es fundamental. Tenemos que basarnos nuestra estrategia en segmentos de mercado. No podemos abarcar todo el mercado, es imposible y sería muy difícil y muy inaccesible. Por tanto, localizar a los potenciales clientes, realizar una investigación de mercado y alcanzar unas bases de datos son fundamentales. Ahora, por ejemplo, aquí veis fuentes de información que creo que son muy buenas y muy eficaces, puesto que en muchas webs de Internet dan información al respecto, pero no todas son fiables, así que con este aspecto mucho cuidado. Aquí desde el CEI les explicamos y les enseñamos las diferentes fuentes que tienen para encontrar este tipo de informaciones. Una de las principales es el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior. Es uno de nuestros principales aliados y socios. Nosotros atraemos a los emprendedores que necesiten ayuda en los primeros pasos. Les decimos a dónde acudir y en caso de que podamos resolverlo, lo vamos a hacer gustosamente, pero al final quienes son los que se dedican las 24 horas del día al comercio exterior y asesorar de una manera personal y continua son instituciones como el ICEX o las oficinas comerciales de las embajadas ubicadas en España o red de oficinas económicas y comerciales de España en el exterior, etcétera, etcétera. Si queréis anotar alguna de ellas, son bastante eficaces. Como os iba diciendo, lo que hacemos aquí es enseñar los primeros pasos para iniciarse en la externalización y enseñamos a los emprendedores que quieren recibir nuestra asistencia cómo establecer un plan estratégico de internacionalización completo y eficaz. El primer paso a saber es que tenemos que conocer el potencial de exportador que tiene nuestra propia empresa. Necesitamos saber cómo es nuestra empresa, si vamos a necesitar ayudas externas, si podemos hacerlo solos, cómo poder empezar a dar esos primeros pasos. ¿Por qué? Porque sabiendo cuáles son nuestras fortalezas y conociendo nuestras debilidades, vamos a poder
comenzar a elaborar esta estrategia. Las fortalezas, a su vez, nos van a servir para mantenernos mantener unas ventajas competitivas elevadas y por su parte las debilidades nos van a hacer conocedores de nuestras limitaciones o de los riesgos que van a existir en los diferentes mercados de corto a largo, o sea, de medio a largo plazo, perdón. Otra de las cosas que tenemos que saber son, para elaborar un plan de internalización, son las ventanas posibles, los posibles accesos a estos mercados internacionales. Yo os he puesto 4 ejemplos, pero hay muchas más formas. O sea, es tan sencillo como que, por ejemplo, en la feria que ha sido estos pasados días del stock, aquí en la multidepartamental de Guadalajara, un empresario, una pyme que esté vendiendo sus productos, pues de pronto se le acerque otro empresario de otro país y le demande un producto. Ahí empezaríamos una exportación ocasional que, ¿por qué no?, se puede convertir en, al final, con el paso del tiempo y con continuas exportaciones, llegar a crear o a implantar una filial en ese país de destino, una vez que hayamos adquirido una clientela fuerte y firme. Una de las primeras o de las más importantes formas de acceso a la exportación es la exportación indirecta. La exportación indirecta significa delegar a un tercero, a otra empresa experta y acostumbrada a este tipo de trámites, a este tipo de operaciones a gran escala. Le delegamos la función de exportador, de exportación, que entonces esta empresa se haría cargo de todos los trámites que nosotros necesitamos. Cada una de ellas, esta en concreto, la exportación indirecta, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En concreto, la exportación indirecta, la mayor ventaja que tiene es que los riesgos van a disminuir. Se lo vamos a dejar nuestra tarea exportadora a un tercero, que va a ser quien se va a encargar de todos los trámites, desde la distribución del producto al transporte que vamos a necesitar, a la búsqueda de clientes, etcétera, etcétera. Además, la inversión, en comparación a si nosotros fuésemos quienes tuviésemos que hacer todo este tipo de procesos, es bastante más barata. Y, sin embargo, la mayor desventaja que yo veo aquí es que perdemos casi completamente el control sobre nuestro mercado exterior. Es decir, estamos lejos del cliente, dependemos totalmente de los intermediarios y acudir a estas trading companies o compañías exteriores puede ser que nos desvincule un poco de toda esta parte de nuestra empresa. El caso contrario, exportación directa. Supone que es la propia empresa, somos nosotros mismos los que nos vemos capacitados para llevar a cabo este tipo de operaciones y asumir todos los riesgos. Principal ventaja, pues esta es, la principal ventaja es que sí que conocemos el mercado, aprendemos haciendo, aprendemos observando a nuestros clientes, observando los riesgos, y nos va a hacer tener una mayor posibilidad de beneficios, puesto que estamos cerca del cliente y le ofrecemos nuestra marca sin perder nuestra esencia. Las desventajas que tiene para la empresa, quizá que la inversión, bueno, en cualquier caso la inversión va a ser mucho mayor, tanto en infraestructuras como en recursos humanos, va a ser bastante superior, puesto que posiblemente vamos a tener que tener un departamento especializado en comercio exterior y personas que conozcan el mercado, que sepan idiomas, etcétera, etcétera. Además, el riesgo asumido va a ser mucho mayor. Bueno, dentro de esta exportación directa no me voy a detener ahora, pero si tuvieseis cualquier duda al respecto,
o si quisierais conocer con más profundidad cuáles son sus principales formas, no dudéis en decírmelo después de la ponencia, porque a través del correo, a través de cita, podemos explicaroslas con más detenimiento. Dentro de estas formas está la venta directa, la utilización de agente, de un distribuidor, establecimiento de oficina de representación, sucursal, filial, etcétera. Bien, otra forma de acceso al mercado, la asociación contractual. Esta nos es más familiar, puesto que todos conocemos las franquicias. Pues esto es el caso de las franquicias internacionales. Es el caso cuando dos empresas formalizan un acuerdo a través del cual una le cede a la otra parte de su producción o su distribución y de su marca para que ésta la gestione y la rentabilice en el país de destino. Esta también puede tener diferentes formas operativas y jurídicas, como el piggyback, como la franquicia internacional que os he dicho, como la joint venture, etcétera, que también, si necesitáis, os las podemos desarrollar más detenidamente y explicar cada una de ellas por si os pudiese interesar. Y por último está la implantación o inversión en los mercados internacionales de manera continuada. Se caracteriza porque es una inversión permanente de la empresa de origen, de la empresa matriz en la empresa de origen. Bien, una vez que tenemos conocimiento de los mercados, conocemos a fondo el mercado al que nos enfrentamos, conocemos el potencial que tiene nuestra empresa, conocemos las formas de acceso existentes, debemos saber y debemos conocer todos los trámites y documentos básicos que nos van a pedir a la hora de exportar determinado producto. Aranceles, quien no conoce o quien no ha oído hablar alguna vez de los aranceles, son tributos que debemos pagar a la hora de importar nuestra mercancía en el país de destino. ¿Cuál es la principal función que tiene estos aranceles, estos tributos que hay que pagar? Pues es proporcionar a las mercancías creadas o desarrolladas en el país de destino una ventaja competitiva sobre las mercancías o productos que se importan por otro país. Dentro de la Unión Europea tenemos que saber que no existen, dentro de los países de la Unión Europea, de los 28, no existen estas barreras, no existen este tipo de aranceles, ni de importación ni de exportación. Existe una tarifa que se llama TARIC, que se atribuye a todos los países que forman parte de la Unión Europea a la hora de exportar a países terceros. ¿Dónde es donde nos encontramos los principales, nosotros en el caso español, dónde nos encontramos los principales problemas? A la hora de importar, porque en las relaciones con terceros países la exportación rara vez tiene lugar, suele tener carácter excepcional y no suele ser permanente. Donde nos encontramos los mayores problemas son en los derechos de importación, que estos sí los hay y dependiendo de qué país, de un país o de otro, van a ser más altos o no. Los países más proteccionistas obviamente los van a tener más altos. ¿Cuál sería el momento preciso donde tenemos que pagar estos aranceles? Pues bien, es en el momento del paso por la aduana, en el momento que nos aceptan la declaración aduanera. Es en este momento cuando nos sellan nuestro producto y el importador debe pagar el correspondiente arancel, que si nos da tiempo luego os iré mostrando cómo buscar estos aranceles dependiendo del país al que nos dirijamos. Los Incoterms. Los Incoterms o International Commercial Terms son unos términos que suelen tener 3 dígitos que van a ser muy importantes a la hora de determinar el precio del producto. Son términos que determinan la compraventa, términos que nos van a mostrar qué tipo de compraventa han realizado entre comprador y vendedor. Cosas que nos indican estos 3 dígitos, pues
el punto donde se produce la entrega, aunque en este caso suele ser el comprador siempre quien decide dónde se hace esta entrega, por tanto el vendedor siempre va a tener que adaptarse a la voluntad del comprador en la mayoría de los casos, pero bueno, esto va a quedar registrado en ese dígito del Icoterm. ¿Quién soporta el riesgo quién va a soportar de los dos el riesgo del transporte, del pago de ese transporte? O, por ejemplo, quién es el responsable, quién va a ser el responsable o quién se va a encargar de todos los trámites, del engorro de los trámites aduaneros. Si en este caso no tenemos conocimiento, somos una empresa que no tenemos conocimiento de los Icoterm, ni nos suena chino, no sabemos a dónde podemos acudir, existen empresas de outsourcing con las que se establecen contratos que creo que son muy efectivos cuando es la primera vez que llevamos a cabo una operación de esta envergadura, que pueden ser muy útiles y muy recomendables, y que una vez más, si necesitáis que os demos un listado con este tipo de empresas, no dudéis en decírnoslo. Los medios de pago, esto también va a ser muy importante a la hora de comercializar en el mercado exterior. Los medios de pago van a depender mucho de la confianza que nos genere tanto el comprador o el vendedor. Si no me fío de la persona con la que voy a realizar una operación comercial, ya de partida no sé si va a salir bien, pero bueno, para asegurarnos, después lo veremos, que hay aseguradoras a nivel internacional, como es el CSEC, que nos va a ayudar y que nos van a asegurar para que no tengamos ningún problema. Otras variables de los medios de pago pues son las legislaciones dentro del país, el riesgo país, la propia situación del país, que no nos genere mucha certeza de cómo va a ir nuestro negocio, porque sean países con muchas turbulencias políticas, económicas, o las normativas aduaneras y de importación a las que se va a someter la mercancía, o así como la volatilidad de las divisas o las fluctuaciones. Un consejo que siempre les damos a los emprendedores que pasan por el CEI, por análisis y estudios de mercado que existen y por la obviedad también, pues la más segura forma de pago es el crédito documentario. Dentro de todas las que hay, también os podríamos facilitar una lista con todas las que hay, pero sin duda alguna, por regla general, suele ser el crédito documentario quien nos ofrece más seguridad y fiabilidad. Cobertura de riesgos, como os he dicho antes. Cubrir los riesgos es muy importante, puesto que no sabemos si a lo mejor la persona con la que vamos a realizar el comercio o la operación comercial, mejor dicho, a lo mejor no nos va a pagar, de repente no va a llegar la mercancía, de repente rompe el contrato. Hay muchos riesgos, y más cuando estamos hablando de mercados globales con culturas comerciales diferentes y con este tipo de barreras que no existen en nuestro mercado doméstico. Por tanto, el CESQUE, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, suele cubrir a través de pólizas este tipo de aventuras comerciales. Después, trámites y documentos. Bueno, esto simplemente os he puesto ahí una reseña de que hay un documento muy importante del ICEX que te explica por lo general todos los trámites y documentos que vamos a necesitar a la hora de llevar a cabo una operación de este tipo. Es un documento que son 145 o 150 hojas, por lo tanto no lo he resumido, pero está en nuestra mano para facilitároslo. Y por último, los certificados, las certificaciones, la homologación, la normalización. Esto va a ser muy importante si queremos hacer que nuestro producto se diferencie del resto de productos que existen similares en los mercados. Además,
si queremos mostrarle al mundo que cumplimos con las normativas internacionales, que nuestra calidad es algo continuo, no de una sola unidad que sacamos un día y ya nos hemos olvidado de la calidad del resto de productos, tenemos que certificarnos. Esto lleva unos costes dependiendo del producto que queramos certificar. Bien, 4 pilares que consideramos estratégicos entonces para elaborar un plan de internacionalización. Debemos desarrollar un plan a largo plazo, a medio y largo plazo, que, bueno, esto implica saber que estamos en un mercado global, que las oportunidades de negocio son muy amplias y que posiblemente no lo podamos desarrollar de un día para otro. Normalmente una empresa para desarrollar un plan estratégico de internacionalización suele tardar de media unos 2 años y medio o 3 años. Más sería muy raro, puesto que los mercados también cambian y a lo mejor ya nuestro proyecto, nuestro plan de empresa se hubiese podido devaluar. Y menos tiempo, creo que para hacer una investigación conjunta y global de los mercados, que es algo que siempre aconsejamos, la primera vez que intentéis salir fuera, no busquéis solamente un mercado que nos han dicho que puede tener posibilidades de obtener beneficios con una compraventa o que nos han dicho que es el mejor para instalarnos ahí, sino creemos muy firmemente que hay que hacer una evaluación global, hay que buscar en los diferentes mercados, porque quizá nos hemos dejado pasar oportunidades de negocio en otros mercados que ni siquiera antes habíamos considerado. Generar una cultura de aprendizaje continuo. Esto desde el primer momento, esto sobre todo con la forma de acceso directa, nos va a permitir generar un conocimiento, un know-how potente y multidireccional para que llegue a toda la empresa y a todos nuestros trabajadores. A través de Internet y los avances tecnológicos esto tiene muy fácil acceso. Por otro lado, tenemos que estar pendientes, como bien hemos dicho, tenemos que tener una gran capacidad de adaptación, flexibilidad, buscar los segmentos de mercado, identificar de manera correcta las oportunidades que el mercado nos ofrece y tener la capacidad de responder rápidamente para detectarlas y responder a estas oportunidades detectadas. Y por último, hacer una estimación económica, una estimación de nuestros recursos, cuáles son los recursos que vamos a utilizar, qué recursos vamos a necesitar, hacer un plan financiero fuerte y potente para garantizar una adecuada medición de riesgos. Para esto, los asesores que tienen empresas como el ICEX o la World Trade Organization, que es la Organización Mundial del Comercio, la Comisión Europea, etcétera, etcétera, están a vuestra disposición para ayudaros a planificaros y acceder más fácilmente a los mercados. Aquí os he puesto, esto lo voy a pasar un poco de puntillas, los principales mercados emergentes que existen a día de hoy. Cada día, como hemos dicho, nos estamos acercando más al resto de mercados, ya no solo nos quedamos en casa, en la Unión Europea, sino que salimos fuera, y esto no había pasado nunca, pero más de un tercio de las exportaciones son fuera ya de la Unión Europea. La gráfica de la derecha podemos ver las exportaciones de los productos españoles y el porcentaje que tienen. Países como Marruecos, donde están demandando productos del textil y del cuero, pues como podéis ver, agroindustria, transporte, renovables, las aguas, etcétera. En turismo hay un informe que establece que hay una visión hacia el 2020 donde Marruecos estará entre los primeros 20 destinos turísticos a nivel mundial. Ya veremos, a ver. Brasil, China, Rusia
China es la segunda demandante de artículos de lujo, por ejemplo, Brasil con sus necesidades en infraestructuras, incluso del idioma español, nos hacen ver todas las posibilidades que tenemos de salir fuera y de ver si nuestros productos encajan con este comercio externo. Como hemos dicho durante toda la ponencia, existen innumerables oportunidades de negocio fuera. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo acceder a ellas, no sabemos cómo podemos hacer para detectarlas y quién nos puede echar una mano porque estamos perdidos. En Internet, a través de Internet, hay muchas instituciones e instrumentos que nos ayudan a situarnos y a establecer lazos de cooperación a nivel internacional. Hay páginas como, bueno, además es que por regla general es gratuito y suelen estar 7 días a la semana, prácticamente 24 horas disponibles. Por ejemplo, el ICEX, volvemos al ICEX. Existe una base de datos donde se recogen todas las demandas que oferentes de otros países dejan para que nosotros podamos acceder a ellas. A su vez, nosotros podemos, previo registro, registrando nuestros datos y demás, podemos dejar colgadas nuestras propias demandas o nuestras peticiones si necesitamos un determinado transporte o necesitamos un determinado producto o servicio, podemos demandarlo a través de Internet. Además, la gente se dan a conocer las nuevas oportunidades que se dan de inversión en numerosos países, oportunidades de negocio con financiación multilateral, etcétera. Existen los mercados electrónicos, como es el caso de eMarket Service. Es un proyecto sin ánimo de lucro que fue creado por organismos de promoción del comercio exterior de países como Australia, Nueva Zelanda, España, Finlandia, etcétera, cuyo objetivo es facilitar a las empresas y en particular a las pequeñas y medianas empresas la utilización de estos instrumentos, de estos mercados electrónicos para reactivar el comercio de ámbito internacional. Otra red con la que yo he tenido la oportunidad de trabajar muy directamente es la Enterprise Europe Network, que es una red a nivel europeo, es una página de la Comisión Europea que facilita los instrumentos necesarios sobre cómo exportar e importar dentro de la Unión Europea, dentro de las barreras de los 28. A nivel global, agrupa 600 organizaciones de 50 países diferentes y tiene servicios como información acerca de internacionalización, de transferencia de tecnología, que a día de hoy muchas veces no sabemos dónde acudir para transferir nuestros datos tecnológicos, o asesoramiento a nivel jurídico y legal, que también es básico para poder internacionalizarnos. Y finalmente los apoyos financieros. Existen numerosas instituciones que se dedican a apoyar y a impulsar la internacionalización de las pymes a nivel internacional. Nosotros trabajamos principalmente con 4, el ICO, que a todos os sonará, Cofides, Cedeti y Enisa. El ICO es una entidad pública empresarial que está adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad y cuya principal función es impulsar la presencia de nuestras empresas, de las empresas españolas que invierten en el exterior. Y tiene un catálogo de productos donde va desarrollando cada una de las líneas de financiación que más se adapten a nuestra empresa. Por lo general, a nosotros, siempre que se nos ha acercado un emprendedor que ha querido salir fuera a comercializar sus productos,
siempre que ha contactado con el ICO ha sido para establecer un aval. Entonces tenéis aquí las principales líneas de financiación. Apoyo oficial a la exportación, impulsando pues, a estas inversiones de empresas españolas, el ICO Internacionalización 2012, para realizar préstamos e inversiones en el exterior, o la línea ICO Exportadores para financiar a autónomos y empresas para anticipar el importe de las facturas que les van a ocasionar sus operaciones internacionales. ICO Liquidez, bueno, hemos ido desarrollando unas cuantas, si tenéis necesidad de conocer más, nos lo decís. Por último están los avales para garantizar las obligaciones económicas que pueda derivar el desarrollo, la construcción de un proyecto internacional, de un proyecto concreto. Luego está el COFIDES, que es una sociedad mercantil estatal, cuyos principales accionistas son los otros tres, el ICES, el ICO y ENISA, y trabaja con el banco BBVA, el Banco Sabadell y el Banco Santander, y cuya principal función es financiar a proyectos privados del exterior viables de inversión y donde España tenga algún tipo de interés. Se presentaría el plan estratégico a COFIDES y ellos decidirían si es digno o si es posible financiar a través de sus fuentes o de su patrimonio público al plan de negocio concreto. CEDETI quizá es con la que más colaboramos. Es una entidad pública empresarial también que también es dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad y que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico. Es decir, es la ventanilla única para presentar proyectos de esta envergadura, proyectos de carácter tecnológico. Es el principal agente de financiación pública a nivel estatal y está constituido por agentes que se encuentran distribuidos por los 5 continentes. Tiene su oficina base en Bruselas, pero tiene representantes en Estados Unidos, en México, Brasil, Chile, Marruecos, India, Corea del Sur, Japón, etc. Entonces, el beneficiario puede ser cualquier pyme que tenga un proyecto de base tecnológica y se les prestan servicios de seguimiento, se les explica cómo poder internacionalizar. En este caso, como son proyectos más concretos y más de una base más específica, suelen ser ellos los que dan ese asesoramiento continuado y además dan los servicios necesarios para acceder a la financiación. Y por último están las empresas de capital público, que son los ENISA. Su actividad se centra en la búsqueda de diferentes instrumentos para poder financiar a las pequeñas y medianas empresas. Son más abiertos que el CEDETI, pero tienen un valor igual. Las diferentes líneas de financiación las podéis encontrar en su página web. Y una cosa imprescindible, algo que siempre nos exigen a la hora de presentar un ENISA, muchos de los emprendedores que están aquí instalados en el centro han presentado sus ENISAs y de hecho tenemos 3 que han conseguido este tipo de financiación. Les ayudamos siempre a hacer un proyecto que se adapte a las necesidades que requiere el ENISA, puesto que tanto el formulario de solicitud como el plan de negocio que te piden, que te solicitan desde ENISA, tiene que adaptarse, es muy específico de cómo lo quieren ellos, de cómo tienes que hacerlo. Entonces, mi compañero Enrique, que suele ser una de las personas encargadas de asesorar a las empresas a nivel doméstico, a nivel nacional, siempre cuenta los ENISA y les va a explicar exactamente los pasos a seguir para elaborar un proyecto consistente que pueda ser apto de financiación. Muchas veces por desconocimiento pensamos que todas estas
todos estos instrumentos son muy complicados, que a lo mejor se nos queda un poco grande esto de internacionalizar. Es más fácil de lo que creemos salir fuera, o por lo menos dotarnos de toda la información necesaria para hacerlo. Es una cuestión de querer y es una cuestión de estar bien asesorados. Hay páginas, como os he dicho, pues la del ICES, la de la World Trade Organization, la del Ministerio de Economía y Competitividad, o incluso la de la Comisión Europea, a las que podemos acudir y que nosotros desde el centro os podemos ayudar a manejaros sin dificultad. Hay algunas que están en inglés y en español, pero sin problema, y si tenéis algún problema o no entendéis algo, venís y sin ningún tipo de duda nos lo comunicáis. Por ejemplo, la del ICEX, si queremos buscar un determinado país, existe una tabla de países, tú te metes a un país por ver cuánto es de proteccionista o cómo nos puede afectar el trabajar o comercializar con él. Es muy fácil, de verdad, y es ir simplemente siguiendo unos pasos clave. Para cuestiones de aranceles, la World Trade Organization es muy importante, o para tema de las normas no arancelarias, que también pueden influirnos sin llevar un coste tan grave como los aranceles, podemos informarnos a través del Ministerio de Economía y Competitividad. O la Comisión Europea. La Comisión Europea también tiene muchos servicios disponibles acerca de todos los temas del transporte, y es muy fácil acceder a ella. Y por último, deciros, me hubiera gustado enseñároslo, no me da tiempo, pero hay un informe del BOE que, si os interesa, os puedo enviar, que creo que es el más básico y la fuente de todo el conocimiento del comercio exterior, y que siempre se lo recomendamos a las personas que vienen a asesorarse y a iniciar un comercio de este tipo. Así que apuntaros si queréis la página web, y si necesitáis ayuda para entrar y localizarlo, no dudéis en decírmelo. Y bueno, esto es todo, y muchísimas gracias por atenderme y por asistir a este evento. Muchas gracias.